Estoy muy nervioso, no sé si puedo hacerlo porque es muy traumático. Hola chicos, 안녕, bienvenidos a mi canal, soy Shin-Sub Lee. En el video anterior les conté sobre la situación actual de los profesores que reciben injusticias y malos tratos de sus alumnos y padres de familia. Pero muchos de ustedes tenían curiosidad sobre mi experiencia personal porque en el pasado era muy diferente. Los profesores nos maltrataban a nosotros y nos ponían castigos físicos. Creo que este video será muy difícil porque tiene recuerdos dolorosos, pero voy a intentar contarte todo. ¡Empezamos! Primero quiero empezar diciendo que la violencia nunca está justificada. Ni los profesores, ni alumnos, ni padres deberían tratar mal a nadie. Pero así como te conté lo que ocurre hoy en día, ahora voy a decirte cómo se comportaban los profesores en el pasado. Antes había mucho respeto a los profesores. Eran figuras de autoridad y nadie se atrevería a insultarlos. Pero por esa razón, tenían todo el poder en sus manos. Literalmente podían aplicar castigos físicos por muchas razones. Por ejemplo, llegar tarde, no hacer la tarea, hablar en clase, responder mal a un profesor, no traer uniforme completo, etc. Pero tal vez te preguntes, ¿qué tipo de castigos se recibían? Eso variaba mucho dependiendo del grado de estudios, de la falta cometida y del profesor. Por ejemplo, te podían poner a correr o pasar mucho tiempo con las manos arriba, puede ser desde 10 minutos hasta 1 hora. Otra cosa muy común eran los golpes en la cabeza o que te aventaran una tiza. Pero como dije, depende mucho del profesor, porque algunos sí eran muy crueles y más histéricos, que buscaban cualquier pretexto para desquitarse con los alumnos. Por ejemplo, algunos se insultaban, daban cachetadas o pellizcaban a los hombres en el pecho. También quiero mencionar que había muchas diferencias en el trato a las mujeres. A los hombres nos trataban peor. Siento que en ese país se trata mal a los hombres, desde niños en la escuela, de jóvenes en el servicio militar, de adultos en los trabajos. La jerarquía permite mucha más violencia hacia los hombres. En el caso de las escuelas, normalmente los hombres se comportan más rebeldes y además en todo el mundo se tiene la idea de que no puedes tratar a las mujeres de la misma manera que a los hombres. Por ejemplo, era muy común golpear a los hombres en las nalgas con palos, pero eso casi no lo hacían con las mujeres. A ellas, por lo general, solo les golpeaban en las manos. Creo que ese tipo de diferencias ha incentivado la rivalidad entre géneros y por eso el feminismo es mal visto en Corea. Pero eso es un tema demasiado polémico. Si te interesa, escríbeme en los comentarios para preparar otro video. Volviendo al tema de los castigos, ahora sí te voy a contar mis anécdotas. Empezando con la primaria. Incluso siendo tan pequeños, de entre 6 a 12 años, ya había castigos físicos. Por ejemplo, si no llevaban sus materiales, era muy normal dejarlos de pie toda la clase o con las manos levantadas. En mi primaria había un profe que era muy estricto y era un poco raro porque siempre se estaba quejando de no ser el director de la escuela y ahora pienso que esa frustración la desquitaba con los alumnos. Es que entre las clases teníamos un tiempo de descanso y lo normal es que los niños hablaran entre ellos y que hicieran ruido, ¿no? Pero a veces este profesor venía y llamaba a algún alumno en privado. En esa época yo no entendía qué era lo que les decía para regañarlos, pero siempre le daba una cachetada al alumno que había llamado y siempre salían llorando. Pero un día llegó mi turno. Yo no hacía nada malo en el tiempo de descanso, era muy tranquilo y serio, pero aún así, un día el profe me llamó y sin dar razones ni explicaciones solo me dijo: cuando seas adulto lo entenderás. Y si no lo entiendes, me buscarás. Y así, de la nada, me dio una cachetada. Ahí entendí por qué los otros niños salían llorando. No era porque se portaban mal, simplemente golpeaba sin razones. Y ahora que lo recuerdo, ese profesor también le daba cachetada hasta a las niñas. En ese grupo le pegó a todos sus alumnos. Y no hubo nadie que se salvara. Ese era su supuesto método de enseñanza. Qué feo, ¿no? Pero eso no es lo peor. En la secundaria casi todos los profesores nos golpeaban, pero al menos ponían justificaciones para hacerlo, como hablar en la clase o no hacer tareas. Para mí era mi tiempo feliz, porque no solía meterme en problemas, pero aún así recuerdo a unos profesores. Por ejemplo, una maestra que enseñaba historia coreana. No recuerdo su clase bien,
pero todavía me acuerdo de que sus golpes eran muy fuertes y el dolor llegaba hasta los huesos. Obviamente yo no quería recibir sus golpes. Siempre he sido tímido, callado. En general, era un buen alumno que respetaba a los profesores. Yo no hacía cosas malas, pero aún así era difícil evitar sus golpes, porque en cada clase hacía unas preguntas, y si el alumno no recordaba bien la respuesta, recibía golpes. Yo en ese tiempo no tenía mucho interés de estudiar, porque todavía no sabía qué quería hacer con mi vida. Así que era un alumno callado, pero no era estudioso, y eso me hizo recibir muchos golpes, como si fuera su lección de vida. En la prepa, las cosas no fueron mejores. Había una profesora que daba una clase de ética y moral, y una vez en la clase nos preguntó que si podíamos dar un ejemplo de alguna vez que hubiéramos hecho algo incorrecto. Todos se quedaron callados y nadie levantó la mano para participar. Yo me sentí mal por la profesora y quise ayudarla participando, así que conté mi experiencia. Una vez, cerca de la taquilla de boletos del metro, me encontré dinero tirado. Así que lo recogí del piso y en vez de buscar al dueño, lo guardé yo. ¿Y sabes qué pasó? La profesora me insultó enfrente de todos. Dijo que lo que hice fue una cobardía. Usó palabras muy feas e hirientes y eso me afectó muchísimo, porque yo lo conté sinceramente para ayudar en la clase y se necesitaba mucho valor para admitir cuando haces algo incorrecto. Claro que sabía que mis acciones no eran buenas y por eso lo conté en la clase, pero no esperaba esa reacción de la maestra. Creo que ella podía explicar el tema de manera diferente, sin tener que insultarme y traumatizarme. Porque claro, después de esa experiencia, ya tenía muchísimo miedo de participar en su clase. Terminé siendo un cobarde, como ella dijo. Otra experiencia traumática fue el tercer año de prepa. Es una etapa muy importante porque los alumnos se preparan para el examen de entrada de universidad, que se llama 수능. Y literalmente pensamos que todo tu futuro depende de ese examen. Si fracasas, muchos sienten que tu vida ya está arruinada para siempre. Por eso, los alumnos suelen estudiar muchísimas horas al día. E incluso, a todos nos obligaban a llegar a la escuela 1 hora o 1 hora y media antes de la primera clase. Y si no cumplías, entonces te golpeaban en la entrada de la escuela. No importaba que faltara 1 hora para el inicio de las clases. La escuela quería que te presentaras antes, y si no, te merecías unos golpes por llegar tarde. Pero además, el profe que estaba a cargo del grupo de tercer año de prepa era la peor persona. Enseñaba educación física, pero antes era fisioculturista, así que tenía un apodo. Le decían pectorales de oro. Qué raro, ¿no? Es que a él no le gustaba que sus alumnos llegaran tarde. Así que impuso otra regla para golpear y poner una multa por retardo. Entonces, en el tercer año de prepa, si llegabas tarde, te ponían 3 castigos. Golpe en la entrada de la escuela, golpe del profesor en el salón y además la multa. En esa época yo era uno de los más castigados. Vivía un poco lejos de la escuela y muchas veces llegaba tarde, así que gasté muchísimo en las multas. Al final del año y después del examen, ese profe nos llevó a un restaurante de buffet tipo gourmet. Dijo que nos invitó pagando con las multas y con su dinero. Es que su apodo era pectorales de oro, ¿no? Creo que tal vez era rico, porque al final de cuentas, él gastó más dinero para invitarnos a todos. Quizá para muchos alumnos, él fue un buen maestro, pero para los perezosos como yo, era una pesadilla. Es muy feo acordarme de tantos insultos y golpes de los profesores, pero quiero recordarles que actualmente las cosas son al revés. Los profesores ya no le pegan a sus alumnos, pero ahora hay casos de estudiantes que insultan y hasta golpean a sus maestros. Es que en el video anterior les hablé sobre los reclamos absurdos, pero también hay casos más graves, como un niño que se acostó para cargar su celular y grabar a su maestra. O un grupo de estudiantes haciéndole bullying a su profe. Y otros casos donde maestros incluso han llegado a quitarse la vida. Es muy lamentable que siempre estemos en los extremos. Ojalá hubiera un punto medio donde se trataran con respeto. Es que me preocupa pensar cómo será la educación cuando tenga hijos y vayan a la escuela. Espero que las cosas puedan mejorar.
Bueno, eso es todo por hoy. Me encantaría leer tus comentarios y saber si en tu país también era normal ese tipo de comportamiento de los profesores. No olvides suscribirte al canal y nos vemos pronto. ¡Annyeong! Así que impuso otra regla para golpear y poner una multa por reposo. Retardo. Retardo. ¿Qué es reposo? Descanso. Ok.